Le damos gracias al Señor por poder estar acá nuevamente estudiando la palabra de Dios. Ya estamos casi al final. Técnicamente ya es el último estudio sobre escatología y vamos a cerrar de esta manera toda la serie de estudios que hemos estado tratando acerca de teología sistemática, teología básica. Hemos hecho un recorrido em, desde la base de nuestras creencias, desde las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, Dios, quién es, sus atributos, Jesús, el Espíritu Santo, la salvación, nosotros, el hombre, el pecado, los ángeles, demonios, y hemos terminado con escatología, estudiando las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y dividimos este estudio de escatología en dos partes, en donde estudiamos eh, cuál era la visión escatológica sobre la iglesia y, en segunda parte, sobre Israel. Y hoy día vamos a cerrar ya este estudio viendo la última parte. Vamos a hacer un recorrido rapidito en general sobre todo lo que ya hemos visto, lo que va a suceder tanto para la iglesia como para Israel. Y vamos allá a cerrar, vamos a ver, a conversar un poquito sobre qué es lo que pasa en el milenio, qué es lo que pasa en esta última guerra, qué es lo que pasa en el juicio final y todos esos asuntos. Vamos a ir conversando, como siempre, cualquier comentario, opinión, puede allí comentarla, escribirla a los hermanos que estén en Facebook o aquí en Zoom. Y vamos a comenzar el estudio entonces haciendo una oración primero para que Dios sea dirigiéndonos, que sea Él enseñándonos, que Él sea poniendo el cierre a, a esta serie de estudios que por su gracia hemos podido realizar, hemos podido aprender y estudiar. Y allí donde quiera que esté, podamos aprovechar al máximo este momento, podamos estar concentrados, que no hayan distracciones. Tal vez venimos del trabajo, no fue un buen día, tal vez llegamos a la casa y no fue el mejor recibimiento. No importa, que en esta oración podamos dejar todos los pies de Cristo y aprovechar este espacio, esta instancia, este momento para aprender de Él. Amén. Así que lo invito a que pueda orar con nosotros. Amado Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, y porque podemos estar aquí en tu presencia. No importa si venimos llegando al trabajo, si ya estamos en la casa, en el lugar en donde estemos, en la condición en la que estemos, tu presencia, Señor amado, no nos excluye, Señor. Tu presencia no está limitada al espacio, a la distancia, Jesús. Gracias, Espíritu, porque habitas en nuestro corazón, porque estás cercano a nosotros, porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Y eso es lo que anhelamos en este momento. Padre Santo, tal vez hay dificultades. Tú conoces cada corazón, Señor. Te pido que desde ya comiences a orar, comiences a trabajar en cada corazón. Tal vez hay dificultades, tal vez no hubo un buen día, tal vez hay problemas, ansiedad, miedo o cualquier otra circunstancia o situación o condición, tú la conoces. Te pido de que lo cambies, Señor, en esta tarde y que podamos concentrarnos por completo en tu palabra, en aprender, en adorarte en este espacio, en este momento. No importa la distancia, Señor, no importa la manera, la forma, quizás en la que se desarrolla el estudio, Señor, pero aquí estamos en tu presencia, Dios. Gracias, Jesús, por esto. Bendice a mis hermanos en donde quiera que estén, Señor, que tu presencia sea inundándolos, que el conocimiento de tu palabra pueda llegar a lo profundo de cada uno de nuestros corazones y que juntos podamos crecer en tu palabra y en tu gracia, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor porque podemos estar acá estudiando su palabra, como decía hace un momento, ya llegando al final de esta serie. Eh, Gracias al Señor, esta es la segunda serie de estudios que nos permite realizar. Y tanto la anterior como esta han estado muy buenas, muy buenas, muy buenas. Vimos el año pasado la historia bíblica, el panorama bíblico completo, pero desde la perspectiva de cada personaje de la Biblia, desde una perspectiva mucho más personal, no estudiando el libro, sino a la persona. Y fue bastante hermoso. Dios nos permitió crecer harto en esta serie de estudios. Y este año estudiando estudios bíblicos, teología básica, teología sistemática, también ha sido de mucha bendición. Así que le animo a que pueda compartir este video, compartir el enlace, ya sea por Zoom o por Facebook, para que podamos mucho más eh, recibir lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Vamos a compartir pantalla. Entonces,
haciendo un panorama bastante rápido, un resumen bastante rápido y bien general acerca de los últimos tiempos, qué cosas van a suceder tanto para la iglesia como para Israel, tenemos que el evento que está allí inminente, que esperamos como iglesia de Cristo, es el arrebatamiento, en donde vamos a tener nuestro encuentro con Cristo en los cielos y vamos a morar con Él por siempre. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo un cuerpo incorruptible en gloria y vamos a estar con Él por siempre. Vamos a disfrutar las bodas del Cordero, vamos a recibir esas promesas que tanto anhelamos, coronas, vamos a recibir esas vestiduras blancas, vamos a poder estar en su presencia eternamente. Para la iglesia, un tiempo glorioso. Allí comienza el disfrute de la eternidad, de la salvación y de todo lo que hemos luchado. Pero en la tierra el panorama es muy distinto, porque mientras en el cielo hay gloria, gracia y salvación, en la tierra hay juicio y condenación a un mundo pecador. La gota en esta copa de ira de Dios se ha ido cayendo sobre ella y ya la ha ido llenando poco a poco y ya llegó el momento. La iglesia no está, la iglesia ha dejado la tierra, ha sido arrebatada y comienza el periodo de la gran tribulación. El que detenía al anticristo, al inicuo, ya no está para que le refrene. Ahora tiene libertad, se manifiesta el anticristo y comienza este periodo de gran tribulación. En esta serie de estudios no hemos querido profundizar, valga la redundancia, profundamente en cada aspecto de la gran tribulación, en cada sello, en cada trompeta, en cada copa, cada detalle, porque estaríamos mucho tiempo ahí conversando sobre eso. Por eso lo dividimos sobre la iglesia y sobre Israel, atendiendo los conceptos al respecto más importantes. Y comienza este periodo de la gran tribulación, de sufrimiento, de dolor, donde son 7 años de una serie de eventos que como fin tienen tanto juicio para el mundo pecador, pero también para Israel, pues este periodo es un trato específico, particular, con el pueblo de Israel, en donde este pueblo va, tanto Israel como el mundo entero, va a pagar las consecuencias de sus errores. Incluso hay un pasaje que dice, así como ellos martirizaron y derramaron la sangre de los santos, también ellos van a sufrir un justo juicio, dice el libro de Apocalipsis. Tenemos allí una gran cantidad de detalles, de símbolos que nos dan una idea bien, tal vez no tan profunda, pero bastante certera y suficiente para idearnos o ver más o menos cómo se va a desarrollar este periodo, que no va a ser para nada alegre o feliz, al menos para aquellos que, a pesar de que la iglesia fue arrebatada, quieran mantener su fe, quieran guardarla y quieran en ese momento definitivamente entregarle su vida a Cristo. Va a ser muy difícil. Vemos que Apocalipsis describe 4 jinetes, en donde vemos al anticristo allí ejerciendo su ministerio. Se habla de un líder de carácter mundial que establece un gobierno de carácter mundial. Marco hablaba un poquito sobre eso también el estudio pasado. Y vemos que estos 7 años que corresponden a la a la semana 70, según la profecía de Daniel, va a ser dividido en 2 partes, cada parte de 3 años y medio. La primera parte se conoce como el periodo de paz, pero no es que haya paz. De hecho, vemos que hay catástrofes, hay guerra, hay hambruna, hay pestes. Sin embargo, se llama así, ¿por qué? Porque el anticristo hace un tratado de paz, particularmente con Israel. También se conversó sobre eso, una cantidad de guerras, una historia de guerra, de turbulencia, de dificultades. Va a haber un periodo de paz, pero Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel, ahí va a venir el fin. El fin está muy cerca. El anticristo rompe el pacto, da a conocer su verdadera cara como la bestia. Entre medio de todo este ministerio del anticristo se levanta el falso profeta, el templo es profanado, que según muchos el templo es reconstruido en este periodo. También Marco habló sobre eso. Y si no lo han visto, en la página de Facebook está todo el historial de estudios que se han realizado, así que lo invito a que pueda ahí echarle un ojo, porque están muy buenos. Entonces, se desarrolla todo este ministerio satánico
bajo Satanás, el anticristo y el falso profeta, que engañan a multitudes, incluso se le da poder para hacer milagros, pero Dios no está allí ajeno a todo lo que sucede. Todo esto es herramienta, es instrumento de Dios para juicio al mundo, para que el mundo sea, beba desde la propia copa que gota a gota se fue acumulando, la ira pura de Dios. Está el ministerio de los dos testigos que predican, que dan testimonio. También están los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de Israel, son judíos, que también ejercen allí un ministerio. En medio de todo esto, muchísima gente se niega a arrepentirse. Muchísima. Hay algunos que hablan, que dicen, va a ser un periodo de avivamiento, mucha gente por el arrebatamiento y todo lo que va a suceder, la gente se va a volcar a Dios. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis, vemos que sucede todo lo contrario. La gente se vuelve durísima. Si hoy día creemos que el amor se ha enfriado, si hoy día creemos que la gente hoy día tiene un corazón duro, rebelde, una conciencia cegada, no nos imaginamos la condición del corazón humano en ese periodo, en el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, van a haber algunos que van a glorificar a Dios, que van a rendir, incluso que van a dar su vida por Cristo, por la causa. Y hay una parte en medio del Apocalipsis que Juan ve a las almas de los decapitados en la gran tribulación, de los que murieron, estos mártires que sufrieron en la gran tribulación. Y luego comienza una gran persecución, vemos una marca que la bestia pone a todos sus seguidores, que son muchísimos, que hasta esta altura del rato ya mucha gente murió, tanto en guerras, hambres, pestes, catástrofes naturales. Mucha gente, la población fue mucho más que diezmada. Y todos los que no tengan esta marca van a sufrir, van a ser perseguidos y así. Van a haber guerras, se habla de la gran ramera, se habla de la Babilonia, que va a seducir al mundo, pero luego va a ser desechada y va a ser destruida. Y al término de estos 7 años ocurre lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Y aquí vamos a entrar y vamos a profundizar aquí también un poquito sobre esto, vamos a conversar y vamos a entrar a lo que ya va sucediendo al final, que es lo que le compete a todo. Porque hablamos sobre la iglesia en primera instancia, hablamos sobre Israel en segunda, pero en la segunda venida de Cristo ya la historia de ambas partes se conecta, vuelve a estar presente, tanto la iglesia, Israel, los redimidos, los malvados, Satanás, está todo allí en una misma escena, es tremendo. Si podemos de alguna manera imaginarlos, allí nuestros... Eh, iba a decir amigos, pero no sé si el término es correcto, pero los testigos de Jehová tienen muchas ilustraciones sobre esta escena y también han habido películas, hay todo un ideario sobre ese tema, pero es el evento que anhelamos, en donde la maldad sea destruida, en donde el pecado pueda desaparecer, ese reino de Cristo acá en la tierra. También Marco hablaba un poquito sobre eso. No sé si antes de entrar un poquito más adentro aquí, más profundo en este tema, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? ¿No? Vamos a continuar entonces. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. La iglesia, también lo conversábamos en momentos anteriores, en estudios anteriores, en el relato de Apocalipsis, desaparece en el capítulo 4. Luego de esa época, la iglesia es arrebatada y comienza el periodo de gran tribulación. Y no vuelve a ser mencionada hasta este momento, hasta la venida de Cristo. Capítulo 19, 20. Y fíjese cómo describe la Biblia este momento. Capítulo 19, verso 11 en adelante. Entonces vi no sé si a alguien le pasa, allí alguien tal vez se sienta identificado, pero yo leo esto y me imagino a Roxana Contreras cantando. Entonces vi el cielo abierto, bien antiguo, bien antiguo. Vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién será ese jinete? Es Cristo, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Lo conversaba en unos estudios anteriores, que si hay algo que destaca Apocalipsis, que todo este juicio, que yo una vez vi un programa secular, que hablaban de este tema, hablaban de esto, sí,
aunque ustedes no lo crean, un tema secular, se hablaba sobre la segunda venida de Cristo, y se citaban pasajes bíblicos, y y los panelistas que estaban ahí decían, pero ¿cómo un Dios de amor va a permitir tanta destrucción, tantas muertes en este periodo tan terrible? ¿Cómo tanta injusticia? Pero cuando uno lee Apocalipsis, si hay algo que se recalca, es que es un juicio justo, justo. El pecado no le podemos bajar el perfil al pecado. No podemos opacar los efectos del pecado o tratar de aminorar las consecuencias que produce el pecado. El pecado destruye, el pecado mata, nos separa de Dios, atenta contra la soberana voluntad de Dios, contra su santidad. No puede quedar impune el pecado. Todo pecado debe ser juzgado, ¿sí? Y este es el momento en donde los pecados van a ser juzgados, al menos aquí en la tierra. Ese va a ser el juicio a un mundo pecador. Pero llega Jesús en esta segunda venida y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Por si acaso, esta es la versión NTV si alguien está siguiendo allí. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. El libro de Judas dice que él venía con sus santos millares. Y allí venía el cordero, pero no como un cordero, sino como un león. El león de la tribu de Judá, por eso hay un león, porque ya no se presenta como se presentó en la primera venida, como un manso cordero que enmudece delante de sus trasquiladores y quienes lo están degollando. Ahora viene en poder y majestad, en gloria, como el león de la tribu de Judá. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará, y esto es importante, con vara de hierro, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Esto es importante porque primero hace alusión a varias profecías del Mesías que regirá las naciones con vara de hierro, con cetro de justicia. De la casa de David saldrá uno que gobernará eternamente. También Marco hablaba un poquito sobre esto, el estudio pasado, en referencia a el sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Se hablaba también sobre este reino, esta piedra no cortada, ¿no es cierto?, con mano de hombre, que establecerá un reino perpetuo. Y dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Allí, como dato, no sé si alguien sabía, pero si hay un punto en donde los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, atentan contra la divinidad de Jesús, si hay una parte en su propia Biblia en donde ellos ahí les complica un poco, es justamente Apocalipsis, porque allí se describe a Jesús con títulos divinos, con títulos como este, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le atribuyen alabanza, gloria, honra y majestad. Se le atribuye no solo victoria, sino divinidad. Y es algo con lo que ellos no creen, y está escrito en la Biblia, ¿sí? Ellos no creen que Jesús es Dios, pero sabemos que si hay alguien que niega la divinidad de Cristo, está en problemas. No es un correcto evangelio. Amén. Que sigamos leyendo. Después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco.
y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Es una descripción bastante cruda, es una descripción bastante fuerte. Si uno analiza los detalles, uno ve una masacre gigantesca. Todos los que se reunieron para luchar en contra de Dios y sus ejércitos fueron destruidos. No sé si quieren ahí aportar algo, agregar. Sí, yo Eh, quería... no, Marco, te dejo la palabra. no, lo que decía Cristóbal, voy a aparecer, ¿eh? Lo que decía Cristóbal, que em, esto hace alusión a esa visión de Daniel, de cuando esa piedra cortada, ¿cierto? No por mano de hombre, de un golpe a otro, así, llega y derrumba toda esa estatua, todo ese imperio humano, esas estatuas imponentes, y se consolida este reino, este nuevo reino. Eso, no, no. Y yo quería decir algo como, bueno, Dios es justo, aquí vemos la justicia de Dios. Esto es anunciado, esto es una profecía, o sea, las personas tenían el tiempo y tienen el tiempo de volverse a Cristo, porque esto que está viendo Juan es una revelación que se va a cumplir, porque hemos visto cómo la palabra de Dios se cumple completamente. Y me recuerdo un salmo que habla de alguien que mira que alguien impío prospera, sus negocios y todo eso, y él se sentía un poquito triste porque él era un hombre temeroso de Dios. Entonces, dentro de ese salmo dice, con tus ojos verás cómo los impíos van a perecer. La gente podrá decir, Dios es malo, ¿cómo va a permitir esto? Pero hemos hablado que Dios es justo. Y para establecer un reino, en las características que se menciona, un reino justo, donde hay paz, justicia y gozo, no puede haber otro reino impío, sino que tienen que desaparecer para que se establezca finalmente el, 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 el gobierno, hablemoslo así, perfecto, porque mientras estemos esta tierra nos van a ofrecer muchas cosas, pero sabemos que lo perfecto viene con Jesucristo, que Él no ha fallado nunca a nadie. Eso es como una mirada, también reflexionar en esto, porque Dios quiere que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Y Él hizo lo mayor que fue entregar a Jesucristo. Pero también se habla de este hermoso lugar. Jesucristo fue a prepararlo para que todo aquel que crea pueda vivir allá. Y vemos cómo se va a cumplir esto, cómo Juan narra las consecuencias del pecado. ¿Mm? Dios es fiel. Amén, sí. La predicación del día domingo que pasó, hablaba un poquito acerca de la justicia de Dios y brevemente nos ponía un ejemplo. Si alguien llegara y violara a nuestros hijos y los asesinara, y nosotros lo conocemos y es llevado a juicio, y el juez de pronto dice, no, yo soy un juez lleno de amor, lo deja en libertad, nosotros diríamos, pero ¿qué tipo de juez es ese? Es un monstruo. No puede haber un juez que deje libre al culpable. Esa persona tiene que pagar. Esa sería la actitud de cualquier persona, ¿sí? Cuerda, cuerda, ¿no es cierto? Pero si nosotros decimos, no, Dios va a tomar al pecado, aquel que no se arrepienta, luego de una extensa oportunidad de misericordia, de gracia, de amor, en donde dio oportunidad tras oportunidad para arrepentirse, va a tomar a todo este grupo y va a enviar juicio. Ay, pero qué juez tan malo, qué hombre tan... Hay una incongruencia, una relatividad gigante, porque, claro, exigimos justicia en un aspecto, pero en otro no. Nos parece que la justicia se debe aplicar en ciertas condiciones o circunstancias, pero en otras no. Cuando a nosotros nos compete y somos afectados, que se aplique justicia. Pero cuando somos culpables, no, ¿cómo puede ser tan malo? Se fija el doble discurso que hay. Vivimos en una sociedad que descansa en una corriente filosófica que es de la relatividad, que cambia el discurso constantemente a conveniencia. Lo bueno es bueno mientras para mí sea bueno, pero si deja de serlo, ahora ya es malo. Y a la inversa. Por eso la Biblia, y es tremendo, porque la Biblia profetiza sobre la relatividad en la que vivimos. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Eso es relativismo. Y la Biblia lo profetizaba
cientos de años antes de que siquiera naciera la corriente, ¿no es cierto? Pero así vivimos, y es tremendo porque nosotros exigimos o queremos, basta con ver los últimos 2 años de nuestro propio país, para ver cómo la gente lucha y busca justicia, busca vivir en una tierra en paz, que se acaben las guerras, que se acaben las divisiones. Pero para que eso suceda, tiene que ser derramado el juicio de Dios. No puede existir la paz si Cristo no está reinando en la tierra. No puede Cristo reinar en la tierra hasta que no sea aplicado el juicio y todos los pecadores sean eliminados. No se puede de otra manera. Porque el problema no es que no haya paz, el problema no es que no haya justicia, el problema somos nosotros. El problema es una humanidad corrompida que no acepta al Salvador. Ese es el problema. Es el pecado que cada uno de nosotros abraza, y Cristo nos dice, suéltalo, te he hecho libre. Hay una salvación, pero tienes que soltar el pecado. No puedes huir del juicio de Sodoma si no arrancas de Sodoma. No puedes mirar atrás una vez que sales. Pero no, queremos habitar en Sodoma y con toda su comodidad, pero también queremos la bendición de Dios. Y estamos allí en un tira y afloja. Queremos las bendiciones que Dios nos da, pero también queremos lo rico que nos da el mundo. Si estamos en esa condición, es terrible, dice Dios, porque vamos a ser vomitados. No hay 3 posturas, o estamos con Cristo, estamos con Satanás. Si te ganas al medio, es la peor postura que puedes tomar. Cristo dice, prefiero que vayas por el lado contrario si es así, pero si eres tibio, vas a ser vomitado. Y va a suceder y se va a experimentar todo lo que estamos hablando acá. Va a ser un evento tremendo, ¿sí? La venida de Cristo, y conversamos cuando hablamos sobre el arrebatamiento, que son eventos distintos, no es una venida en 2 partes, son eventos distintos. Uno es el arrebatamiento, que es secreto, no es visible a todo el mundo, ocurre en un momento, es un arpazo, algo con violencia, sorpresivo. Por el contrario, la venida de Cristo, dice las Escrituras, y lo leíamos, viene a la tierra, desciende, y no viene solo, sino además con sus ángeles, con sus santos millares, ¿no es cierto?, con la iglesia, y es visible por todo el mundo. Ahí está Apocalipsis, dice, miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Así va a suceder. Mateo también habla de esto. Entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como decía hace un momento, no como en la primera venida, como un manso cordero, sino como un rey. Los judíos esperaban un rey y nació un carpintero que murió en una cruz y que salvó al mundo entero, que dio salvación a todos aquellos que le aceptaran. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Acá opera otro príncipe, pero momentáneo. Eso va a terminar en un momento. Y ese momento va a suceder cuando Cristo venga. Y ahí va a venir sentado en este caballo blanco y va a reinar. No sé si a alguien le pasa, pero cuando yo me imagino esta guerra, me imagino ahí a un montón de hormiguitas amontonadas delante del Rey de Reyes, y así como, ¿qué guerra van a dar? Eso ni siquiera se puede llamar guerra porque allí no hay pelea. Van a ser destruidos con la palabra de Dios, con esta espada que dice, ¿no es cierto?, que sale de su boca, que es su propia palabra, ¿no es cierto? Van a ser destruidos por completo y va a haber un festín para todas. Es una escena bastante cruda, pero es una limpieza. Dios va a limpiar la tierra, ¿sí? ¿Qué sucede luego de esto? Lo que se denomina como el milenio. Es el reino de Cristo en la tierra, físico, que va a durar 1000 años. Es un milenio, ¿sí? ¿De qué trata? Dice Apocalipsis,
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en sus manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Hay varios versículos que nos ayudan a imaginar un poquito este panorama que de partida, de inmediato digo, es inimaginable. No podemos dimensionar el gobierno de Cristo en la tierra, porque estamos condicionados por una naturaleza pecaminosa que ve cualquier tipo de gobierno como corrupto, como, o en su defecto como corruptible en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, imaginar paz plena, imaginar un mundo sin maldad, imaginar un mundo sin pecado, es literalmente imposible. No sabemos cómo se va a desarrollar allí la vida, pero la Biblia nos dice que va a ser tremendo. ¿Sí? Hay varios versículos que son interpretados como una visión acerca de este periodo, de este momento. Varios, dice Isaías, capítulo 2, versos 2 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, ¿sí? Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se habla de un periodo de paz. También hay varios versículos que algunos comentan que son vistas o visiones acerca de este periodo, que el león jugará, ¿no es cierto?, con el cordero, que la serpiente no tendrá veneno, que los animales serán dóciles. Será un periodo de paz, un gobierno en donde Cristo y su pueblo van a juzgar y reinar, van a reinar aquí en la tierra. Ahora, uno se pregunta, no sé si alguien se ha hecho la pregunta, ¿sobre quién van a reinar? Si todos los que vinieron y todos los que están recibieron tronos para reinar, y las almas de los decapitados que no adoraron la bestia resucitaron y también reinaron con Cristo, ¿sobre quién reinan? Entre ellos mismos se reinan el uno al otro. Hay que entender cuáles son los grupos de personas que están en este momento, ¿sí? Tenemos a Jesús, que viene con la iglesia que es arrebatada, que fue arrebatada, ¿no es cierto? Viene con un grupo que ya fue redimido, que ya recibió un cuerpo glorioso, ¿no es cierto? Pero acá en la tierra quedó un grupo que sobrevivió, por decirlo de alguna manera, a la gran tribulación, porque no todos fueron destruidos, porque hubo un grupo, un remanente pequeño, pero que no adoró a la bestia, que no se sometió, que no se marcó, ¿no es cierto? Y están estas almas que son resucitadas, y aquí vemos, ¿no es cierto?, este grupo que resucita y comienza a reinar con Cristo. Entonces están estos tres grupos, que dos es uno mismo, todo el grupo completo, tanto la iglesia de Cristo como aquellos que resucitaron, que murieron dentro de la gran tribulación, que resucitan y reinan con Cristo. Y este otro grupo que no murió, que está allí. Muchísimos comentaristas indican que este grupo es sobre el cual reina, ¿no es cierto?, Jesús y toda su iglesia, todo el grupo de creyentes que fue redimido, que ya recibió el cuerpo incorruptible. Y por 1000 años sucede todo este gobierno.
1000 años es un periodo bastante grande, un periodo en donde no hay pecado ejercido, ¿sí? No hay pecado ejercido. ¿Por qué? Porque no está la maldad operando. El tentador no está tentando, ¿sí? Es un gobierno justo de Dios en donde se desarrolla su paz, en donde está su gloria en medio de la humanidad. Pero cuando termina este periodo de 1000 años, lo leíamos hace un momento, Satanás es soltado, porque no fue enviado directamente al infierno, fue atado y es soltado. Pero no sé si alguien se percató de un detalle. Dice al final del versículo 3 del capítulo 20, para pasado ese tiempo, los 1000 años, debe ser soltado por un poco de tiempo. ¿Por qué debe ser soltado? Si usted busca el comparativo con todas las demás traducciones que hay, el 99% ocupa este concepto de debe ser soltado, es necesario que sea. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás debe ser soltado? ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es su propósito? Porque recordemos que aunque Satanás no quiera, Satanás es instrumento de Dios. Es instrumento de Dios. Ahora, ¿por qué Satanás es soltado? Aquí hay un par de teorías, pero aquí es importante identificar los grupos que están viviendo el milenio. Y hay un grupo de creyentes que no ha degustado muerte. Hay un grupo de creyentes que no ha dado su vida por Cristo. Un grupo de creyentes que ha vivido en un estado no sé si santidad es el término correcto, santidad es el término correcto porque es un estado en donde el ejercicio del pecado es pausa, stop. No está Satanás operando, él no puede engañar a nadie, no puede tentar a nadie. Pero una vez soltado, Satanás todavía tiene poder para engañar a las naciones. Y eso nos da también esta misma idea de un grupo que todavía no ha sido redimido, un grupo que todavía no ha sido regenerado con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que engaña a las naciones en este último periodo, ¿sí? ¿Y qué sucede acá? Sucede lo que se conoce como el juicio final. Perdón, como la batalla final. Esta gran guerra, esta gran batalla que sucede al final, que mi perspectiva es muy similar a la batalla anterior, porque no dura mucho, Satanás, no da mucha pelea para Dios, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Cuando se cumplen los 1000 años, perdón, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones. ¿Qué naciones? ¿Engañará a la iglesia? No, porque la iglesia ya fue glorificada. La iglesia ya recibió un cuerpo incorruptible, un cuerpo que está incapacitado para pecar. La iglesia que fue arrebatada, los santos que fueron resucitados, están incapacitados para pecar, fueron sellados en una santidad. Por lo tanto, no pueden pecar. Entonces, ¿a quién va a engañar Satanás? A este otro grupo que sobrevivió a la gran tribulación, que no murió, que no ha dado su vida por Cristo, que ha vivido el periodo y el gobierno de Cristo por 1000 años, pero no ha tenido la oportunidad de demostrar, porque la santidad no es un estado de simplemente que no haya pecado, al menos lo que Dios nos exige a nosotros. Es una santidad que se aleje del pecado. Y esta generación del milenio no ha tenido la oportunidad, tal cual como Adán y Eva, de ejercer su santidad, porque han vivido en ese estado, pero no la han ejercido. No podemos ejercer nuestra santidad si no rechazamos voluntariamente el pecado para decidirnos por Cristo. Esa fue la prueba inicial con Adán y Eva. Ellos vivieron en un estado de santidad por inocencia y no por voluntad no ejercida. Por lo tanto, era necesaria una prueba en donde ellos pudiesen demostrar su amor a Dios. Podrían ejercer su santidad rechazando el pecado, rechazando la tentación, para decidirse por Dios, por Cristo. Lo mismo esta generación. Entonces Satanás los engaña a muchos. Y esto nos refleja una verdad así, pero tremenda. Dice, saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Las reunirá todas para la batalla, un poderoso ejército. Es particular que la Biblia lo describa como un poderoso ejército. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar,
y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. ¿Sí? Lo que comentaba hace un momento, es una guerra, pero la Biblia dice que son consumidos por el fuego de Dios, así, pero de inmediato. ¿Sí? Y es que Satanás no tiene cómo poder rivalizar con Cristo, con Dios, y ya fue vencido. Pastora. Claro, es una prueba porque dentro de lo que yo puedo percibir acá en cuanto a la prueba a estas naciones que no han sido redimidas, es que aquí lo que se prueba es que con un gobierno perfecto, justo como el que se establece en el milenio, ni aún así la gente cambia, porque Satanás fue soltado y ellos cayeron rápidamente en las astucias de Satanás. Entonces, la prueba estaba. O sea, Dios ya sabía esto, pero Dios como nos da todas las oportunidades, pienso eso. Entonces, ni aún así, imagínate lo que está en un gobierno donde esté Jesucristo reinando. ¿Quién mejor? ¿Qué mejor gobierno? O sea, ¿quién quiere otro gobierno mejor que ese? Pero esa es la naturaleza humana, ¿ah? Que viene Satanás y fácilmente lo engaña y vuelven a caer nuevamente y finalmente, bueno, el juicio. Triste ver esa condición. ¿Cómo ni aún con la gloria de Dios allí, con Cristo siendo rey, gobernando, eh, toda esta generación que resulta o resultará engañada, no, realmente no vivió una relación con Cristo, teniéndolo al lado allí? Y uno puede hablar sobre esta gente, todavía no sucede, pero uno puede hablar sobre ellos, lo que va a suceder, pero debemos analizar a nosotros mismos que hoy día nos pasa y sigue pasando. Gente que cree que por estar en la iglesia es suficiente, cuando no es así. Estar dentro del lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios no significa que yo viva en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no se vive en el lugar, se vive en una vida de comunión y adoración. No se vive al cumplir reglas, se vive al construir una relación con Cristo, al negarse uno mismo, al buscarlo, al Espíritu Santo, siendo consciente de su presencia, amándolo, anhelándolo. Y podemos hablar lo mismo sobre los discípulos. ¿No? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bien. Sobre los discípulos o toda esta multitud que vio a Cristo, que vio sus milagros, que lo vio obrar, y aún así después lo estaba crucificando. Es lo mismo, o sea, o Judas, que tenía el mejor maestro y aún así falló, porque no se trata, uno piensa que, y claro, hay corrientes que dicen que toda la obra salvadora es obra de Dios, que nosotros no tenemos ninguna participación o injerencia en la obra salvadora, que toda la obra es de Cristo, Él hace todo. Pero cuando vamos a la Biblia y estudiamos, no es tan así. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? Cuida tu salvación con temor y temblor. Si dices estar firme, ten cuidado. Sigue orando, sigue velando, trabaja. ¿Vamos a menospreciar una salvación tan grande? Cuidado, no vayamos a caer. Y bueno, lo he comentado en otras oportunidades, pero sí tenemos parte en nuestra salvación. Porque Dios no nos toma como una máquina que toma peluches con una moneda y dice, ya tú eres el escogido, tú eres salvo y no te puedes oponer. No funciona así. Dios nos dio un libre albedrío. Mi participación en la salvación es mi decisión de caminar en esa salvación. Esa es mi participación. Decidir mi voluntad, negarme, someterme, humillarme a Cristo, quebrantar mi corazón delante de Él para que Él pueda obrar en mí, buscarlo. Esa es mi participación en mi salvación y debemos hacerlo. Y descansamos en lo que otros puedan hacer. Descansamos en lo que la iglesia puede hacer y nos olvidamos de lo que nosotros tenemos que hacer.
Porque podemos, como decía, podemos estar en la iglesia, pero eso no nos asegura nada. Porque la iglesia no es la que salva, es Cristo el que nos salva. Amén. No, es tremendo esta imagen de un grupo que vivió 1000 años el reinado, ni siquiera fueron 3 años y medio de ministerio, fueron 1000 años, 1000 años. Y aún así fueron engañados, teniendo la verdad delante de sus ojos, fueron engañados. Es tremendo. Pero viene algo más. No todo se acaba acá, porque luego de esta guerra final, como veíamos, Satanás es echado al lago de fuego. Es la destrucción de Satanás, concreta, final. Ya no hay más. Ahí se acabó, ese es el punto final de Satanás. Y él no tiene más injerencia, ni obra ni parte sobre el plan divino, fue allí y quedó en el infierno. Pero hay un juicio que espera todavía. Y ese es lo que vamos a ver ahora. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Dice Pedro que como un rollo se esconde y se enrolla de golpe, así los cielos son conmovidos. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. La Reina Valera dice, y el Hades, que es la tumba en griego. Entonces, también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final del pecado, el final de la maldad. Porque todos aquellos que habían cometido pecados fueron juzgados según sus obras. Y es tremendo porque se nos dan varios detalles al respecto. Está toda nuestra obra está delante de Cristo. Todo lo que hacemos está delante de Él. Muchas veces pensamos, tal vez inconscientemente, que lo que hacemos pasa por alto, pasa por desapercibido delante de Dios. Pero no es así. Podemos engañar a nuestros papás, podemos engañar a nuestro amigo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la iglesia, a nuestros líderes, pero Dios ve todo lo que sucede acá en nuestro interior, en nuestra intimidad. No solo eso, sino lo que hacemos en público. Dios ve lo que hay en nuestro corazón al hacer todo eso. Y no va a pasar por alto. Dios no va a pasar por alto el pecado. ¿Por qué? Porque como decíamos, Dios es un Dios justo. Justo. Y el pecado debe ser condenado, ¿sí? Y allí es donde reciben justa retribución todos los que han muerto, los que han pagado, los que han practicado el pecado y son echados al lago de fuego. También la predicación del día domingo hablaba un poco sobre esto y nos decía que lo terrible del infierno no es el fuego, el azufre, la llama que arde eternamente. Lo terrible del infierno es que allí no está la presencia de Dios. Allí no está su paz, allí no está su gracia, su misericordia. Allí hay dolor y ausencia, eternamente, eternamente. Muchas veces sentimos que el dolor físico es lo peor que podemos sentir, o incluso hasta el dolor emocional es peor, una pérdida, una ruptura, pero cuando el alma está vacía sin Dios, ese es el peor dolor que podemos experimentar. Y cuando a eso se le agrega la conciencia de que eternamente vamos a estar sin Dios, es el peor juicio que el ser humano puede experimentar. Es el peor juicio. Amén. Luego de esto, todo es hecho nuevo. La nueva Jerusalén, también hablaba un poquito Marco sobre esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es tremendo, ¿no? No hay cómo imaginarnos esto. Escapa nuestra comprensión. Es mucho más de lo que pudiésemos imaginar, mucho más glorioso, mucho más bello, muchísimo más de lo que pudiésemos nosotros llegar a pensar, comprender, aunque sea un poco, que no va a haber muerte, que no va a haber dolor, que no va a haber llanto, que habrá gozo eternamente. Hay gente que de hecho es broma, estoy seguro que muchos han comentado, no sé, dicen: no, en el cielo van a estar puro fome y en el infierno van a estar todo lo entretenido, en el infierno lo vamos a pasar súper. Es un error tremendo. Ese punto ha llegado las conciencias cauterizadas. En el cielo no se va a pasar bien. El cielo va a ser llanto, sufrimiento perpetuo. Amén, pastora. Gracias. Increíble que esta historia comienza ahí en el Edén, donde están Adán y Eva, y como producto del pecado toda esa bendición se pierde, y el Señor, en su gran misericordia, en Génesis 3:15 anuncia este Salvador, que nos va a permitir el acceso nuevamente a ese lugar hermoso que Dios siempre quiso tener, una gran familia. Y como te das cuenta, en el Edén se les fue prohibido entrar, tener acceso al árbol de la vida, para que no vivieran esa condición pecaminosa siempre. Pero cuando vamos al Apocalipsis vemos que el árbol de la vida está abierto, no hay problema, ya no hay, y todos tienen acceso allá. Y pensaba en el gran juicio del trono blanco, toda esa gente que tiene que dar cuenta de su pecado, porque ellos no recibieron la salvación de Jesús, que Él perdona pecados, limpia, y dice: yo nunca me voy a acordar de tu pecado, en la salvación, ¿cierto? La redención. Pero estas personas no, tendrán que dar cuenta de todo lo que hicieron acá. Quizás mucha gente dirá: tal persona hizo lo malo, líderes mundiales, tenemos el holocausto judío, ustedes saben quién lideró toda esa obra maquiavélica. Quizás, delante de esta justicia de aquí de la tierra escaparon mucha gente que ha hecho cosas terribles, genocidios, cosas horrorosas, pero llegará el momento en que estará en pie delante de Dios y dará cuenta a Dios, y ya sabemos el final de todo. Al final de todo, lejos de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Yo creo que eso, de las personas que nos puedan estar escuchando, le pueda motivar a permanecer en Cristo. Como decías tú, Cristóbal, muchas veces la gente dice: no, yo estoy bien porque ya voy a la iglesia. Eso no es garantía sino que vivir una vida en comunión, en el trabajo, en la casa, donde vamos, Dios va con nosotros y en nosotros. Me encanta cómo Apocalipsis es el broche de oro a toda esta historia de redención, porque es hermoso, es una historia perfecta, es una historia de amor hacia la humanidad, hacia un mundo corrompido. Y claro, lo que comenzó en el jardín es transformado, es trastocado por el pecado, por nuestra propia rebeldía, ¿no es cierto? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero como decía nuestra pastora, Cristo el Redentor, el Salvador prometido, hace su obra. Pero su obra no termina en la cruz, ni siquiera termina cuando Él resucita y sale de la tumba, porque continúa, aún resta, y es lo que anhelamos, que su obra pueda ser completada. Y hay algo que es certero, es verdadero. No hay ninguna promesa de Dios que Él no haya cumplido. Él va a cumplir estas promesas.
Una vez escuché, y es tremendo, me encantó. Si Jesús no falló a su cita de muerte, Jesús no fallará a nuestra cita de encuentro. No va a fallar. Así que ánimo, hermanos. Sigamos adelante porque, como dice una alabanza, sí vale la pena poner los ojos en Cristo, mirar hacia adelante, avanzar, porque vamos a llegar a este momento que anhelamos, en donde no habrá muerte, no habrá llanto, dolor, tristeza, ya no habrá noche, estaremos con Cristo cara a cara. Y si hoy día nos encanta, nos enamora, nos llena al estar en la presencia de Dios, que es así lo que degustamos de Dios, es así comparado a todo lo que Él nos va a dar. Y por su contraparte, si los problemas de esta vida nos parecen abrumadores, nos parecen que no son imposibles de soportar, que nos sobrepasan, recordemos las palabras de Pablo que son certeras, estoy seguro. Pero nadie me mueve de esta idea y convencido, es una verdad que abrazo hasta la muerte. Las aflicciones del tiempo presente, tu dolor, tus procesos, no son comparados a la gloria que Dios va a manifestar en ti y en mí. Eso lo debemos creer y lo debemos vivir. Vivir caminando hacia esa gloria, con una esperanza viva. Apocalipsis, muchos dicen, no, Apocalipsis es un libro terrible, un libro de destrucción, de llanto, de juicio. Apocalipsis es un libro hermoso. Hermoso, porque todo lo que anhelamos, por lo que tanto luchamos, está allí. Esa es nuestra esperanza viva. ¿Y saben cómo termina Apocalipsis? No termina con un llanto, no termina con con un escalofrío, termina con un ven, Señor Jesús. Y ese debe ser las palabras que la iglesia debe hacer eco hoy día. Y nosotros debemos seguir clamando, ven, Señor Jesús. Hay una persona que anhela que cada noche venga Cristo. Y cada día se decepciona porque no viene todavía. Y cada día anhela que venga Cristo. Y ese debe ser nuestro anhelo. Que venga Cristo hoy día. Por nosotros que venga ya, que venga pronto. Porque anhelamos estar con nuestro amado. Anhelamos estar con Él. Si no es nuestro anhelo, hay un problema de enfoque en nuestra vida. Amén. Dios nos bendiga. Ha sido un estudio tremendo. ¿Sabe cuál es lo bonito de esta historia? Que no tiene fin. Vamos a vivir por la eternidad con Cristo. Y vivieron felices por siempre. No hay ninguna historia de Disney que lo plante real, no hay ninguna historia humana que pueda ser así, pero Cristo sí lo promete, sí nos promete una eternidad en plenitud de gozo en su presencia. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Ha sido un tiempo bastante hermoso toda esta serie de estudios que Dios nos ha permitido disfrutar. Dios bendiga esta esperanza viva que Dios puso en nosotros. ¿Sabe qué es lo bonito? Que Dios nos llama a luchar, pero la lucha Él ya la ganó. La ganó por ti y por mí. Afirmémonos en la libertad que Cristo nos dio a esa lucha, busquémoslo día a día y luchemos por ese momento, esa salvación que tanto anhelamos. Amén. Antes de cerrar este estudio, no sé si alguien quiere agregar algo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados tanto en Facebook como en Zoom. Y si usted está viendo esto, luego de que esto ya no está en vivo, también sea muy bendecido. Antes de terminar, comentar un poquito qué va a suceder de aquí en adelante. No con la iglesia, no con Israel, sino con la serie de estudios. Esto es escatología sobre nuestra serie de estudios. Vamos a tener un receso, ya terminamos este ciclo de estudios, vamos a tener un receso en donde vamos a estar preparando la próxima serie de estudios que se viene buenísima, se viene muy buena, así que le animo a que pueda estar expectante, que pueda estar allí atento, estamos preparando allí varias cosas, pero vamos a estar buenísima. Así que le animo a eso, a que pueda estar pendiente, bueno, de la información. Vamos a estar comentando en el momento que corresponda cómo vamos a ir procediendo en el próximo temario, para seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir empapándonos de la palabra de Dios. Amén. Así que no sé si alguien quiere agregar algo antes de cerrar. Estamos. Dios les bendiga. No, lo único, algo pequeño.
A mí nunca me han gustado ver películas con finales tristes. Siempre me pregunto, ¿es bueno el final o es malo? No, si es malo no lo veo. Pero este final es feliz. Es súper feliz. Gracias al Señor. Sí, es genial. Bueno, no sé, hoy día está muy de moda el concepto de spoiler, que es decir lo que va a pasar al final de algo, de una película, de una serie, de cualquier cosa. Y es tremendo porque la Biblia nos dice qué va a pasar al final, nos da un spoiler tremendo, gigante, con detalles tremendos, pero ¿cuál es la garantía? Que no podemos imaginarlo, que es mucho mayor todavía de lo que nosotros podemos llegar a idear o pensar. Por lo tanto, aunque sepamos que Cristo va a venir, que vamos a reinar con él 1000 años, que vamos a estar por la eternidad, no dimensionamos el tamaño de esa bendición. No lo dimensionamos y es tremendo. Así que sigamos adelante. Amén. Vamos a estar ya cerrando, vamos a pedir la bendición sin antes animarle. El día de mañana hay Dorcas a las 8 de la tarde, viernes. Va a estar tremendo. Sábado, jóvenes, a las 5:30. Y domingo tenemos nuestro culto general a las 11 horas, a las 11 de la mañana, en Temuco, Santiago, y también a través de las redes sociales. Así que Dios le bendiga. Pastora, ¿se nos puede despedir con la bendición? Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en estos estudios de los tiempos finales. Tiempos que para nosotros se nos están acercando, para la iglesia, el tiempo anhelado donde la novia dice, ven Jesús, porque en la confianza no hay temor, no tenemos temor. El Apocalipsis no es para que a la iglesia le dé miedo, sino que gozo de saber que el fin se acerca para estar con Cristo por una eternidad. No sabemos el día y la hora, pero de acuerdo a todo lo que se estudia y por lo que vemos la lectura de la Biblia, podemos darnos cuenta que estamos pronto, Señor. Bendiga todo este tiempo y todos estos estudios bíblicos y que donde lo escuchen en distintos lugares, para todos nuestros hermanos en Cristo sea de gran bendición, que ese es nuestro propósito, de bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia con esa enseñanza, con fundamento bíblico, enseñanzas que también puedan abrirse a lo que este mundo está viviendo y poder entregar la perspectiva bíblica de todos los asuntos que hoy día se están escuchando en nuestra sociedad, que se ha apartado tanto de Dios. Bendecimos este tiempo y pedimos, Señor, que tu amor y tu misericordia nos cubren esta hora y pon tu dulce bendición sobre todo lo que se ha hecho en el nombre de Jesús.